Bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos al espacio para escuchar y compararnos con la fuente original, espiritual, que es Dios nuestro Creador. Bienvenidos a Espejismos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos un nuevo episodio de Espejismos, un lugar para reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Y como ya saben, pueden seguirnos por Instagram a través de @espejismospodcast. Y agradecimiento total, puro a cada una de las personas que nos escuchan. Sin dar más vueltas y ya hecho los agradecimientos, comenzamos y vayamos al tema de hoy. Pongamos play al 6º episodio de Espejismos. En el día de hoy vamos a centrarnos en dos historias que se van a ir relacionando. La primera se encuentra en 2 Samuel 6:10, pero antes de ingresar en profundidad a esta historia vamos a hablar un poquito del objeto más importante que existía en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese objeto? Ese objeto era el Arca de la Presencia o Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Presencia o el Arca de la Alianza? Era una caja de madera que estaba recubierta de oro, que servía como trono a la presencia de Dios y que se guardaba en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era como un templo portátil que se armaba y se desarmaba durante el tiempo en que el pueblo estuvo dando vueltas por el desierto. Esto cambia totalmente cuando ya hay una nación, cuando el pueblo de Israel conquista la tierra prometida, ¿sí? Ya este principio de portabilidad va cambiando, ¿sí? Hay un lugar físico, ¿sí? Después mucho más adelante hay un templo físico de piedra, ¿sí? Y está dentro del tabernáculo. ¿Y qué había dentro del arca? Bueno, dentro del arca estaban las tablas de las leyes, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido, que había hecho varios milagros y varias señales, y estaba también el maná. Este cofre en sí mismo medía entre 1,10 m y 67 centímetros de profundo, y estaba hecho de una madera muy conocida y muy famosa en el Antiguo Testamento que se llama madera de acacia. Y esta madera, este cofre, estaba revestido de oro puro, tanto por dentro y por fuera. Y su cubierta, o sea, tenía una tapa por encima que estaba hecha de oro macizo, y tenía una longitud de las dimensiones de la caja. Sobre esta tapa estaban montados 2 querubines de oro labrado a martillo, uno en cada extremo de la tapa, y sus rostros estaban envueltos y estaban cubriendo lo que sería la base de la tapa, y las cabezas estaban inclinadas y las alas estaban extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta protectora. A esta cubierta también se la llama como propiciatorio. Seguramente habrás visto una imagen de esta arca, de este objeto tan importante, y era símbolo de la presencia de Dios. Lo que pasó es que en algún momento este objeto tan preciado dejó de ser preciado y comenzó a pasear de casa en casa porque los verdaderos dueños no la reclamaban. En el capítulo 4 de 1 Samuel podemos leer el inicio de esta odisea, donde se relata que el arca es capturada por el ejército filisteo al vencer al ejército judío. Durante 7 meses estuvo en tierra filistea y en el lugar donde estuvo siempre generó estragos. Desde figuras que se inclinaban hasta figuras que se rompían porque estaban en presencia del arca, hasta generaba, enfermedades entre las personas que estaban cercando al arca. Por este motivo, los filisteos comienzan a tener temor al arca, porque estaba generando caos en medio de la ciudad. Por lo tanto, comienza un operativo para sacarse de encima al arca. Y termina, y ya es en un proceso bastante extenso, y bueno, se la sacan de encima y termina en la casa de Abinadab, el levita, durante 20 años. Durante estos 20 años Israel tiene 2 reyes. El primero se llama Saúl, que fue elegido por los hombres, y el segundo que asume después de la muerte del primero se llama David. Y es a partir de este reinado que el rey tiene la necesidad de tener cerca suyo el arca. Por eso comienza otro operativo
para que regrese el arca y para que tomara el rol principal en la ciudad y en la nación. Por eso van a la casa de Abinadab después de 20 años y colocan el arca arriba de una carreta nueva. Una carreta que no se usó para otra cosa, que no tuvo otro fin, que se creó principalmente para que transportara el arca. Y además, bueyes, ¿sí?, que nunca hayan llevado o hayan tirado carga. O sea, bueyes vírgenes para realizar esta tarea. Al llegar al cierto punto, llegan a la casa de Abinadab, colocan el arca y cuando llegan a un cierto punto la carreta tropieza. El arca comienza a tambalear y el que guiaba la carreta pone la mano para que no se cayera el arca. Lo que haríamos cualquier persona normal y corriente, ¿no? En ese mismo momento la ira de Dios cayó sobre este hombre que se llamaba Usa y muere en el acto junto al arca. David decide dejar el arca en lo de Obed-Edom porque temía lo que había hecho Dios, ¿no? Se le habrá encendido una alarma a David y dijo, che, algo estamos haciendo mal. Dejemos todo acá como está, vamos a dejarlo en la casa de Obed-Edom, nosotros volvamos, vamos a repensar, vamos a fijarnos que algo estamos haciendo mal. Y de Obed-Edom es el personaje que quiero centrarme hoy en el episodio. En 2 Samuel 6:10, después de que aconteció todo esto lo que te conté, el arca permaneció 3 meses y el Señor bendijo a él y a toda la familia. Su nombre significa siervo de Edom. Y como dice la palabra, era gateo, o sea, era originario de la tierra filistea de Gat, y vivía cerca donde falleció Usa. Y fue el único que pudo sacarle provecho a ese objeto místico para su vida. Fue el único que pudo disfrutar de la presencia y que le generó cambios en él. Cuando en el episodio anterior hablamos de los frutos del Espíritu, hablamos de cada característica, de cada virtud que se desprende de los frutos. Y nosotros, como cristianos, debemos empezar a manifestarlos y dejar de movernos en nuestras antiguas conductas. Esto obviamente es un proceso gradual que vamos a ir cambiando de a poco. Y obviamente con la participación del Espíritu Santo vamos a lograr estos cambios. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, todos los cambios van a ser truncos, no van a llegar tan lejos. Pero con la ayuda de Él, con una disposición a nuestro corazón, con las ganas de cambiar y simplemente con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder lograr. Vamos a poder lograr ese amor ágape, que no solo lo demostramos entre los que apreciamos, sino también con los que no tenemos mucha simpatización. Vamos a tener ese gozo y esa paz para poder afrontar nuestras dolencias y pruebas, confiando y creyendo en fe que todo sirve para bien. Vamos a tener ese carácter amable, ese carácter paciente, ser fieles a nuestras convicciones y a las que Dios coloca en nuestro corazón. Vamos a ser esos humildes de corazón y tener el control de las tentaciones de este mundo. Y llegamos a la conclusión en el episodio anterior que Dios está buscando esos frutos. Por eso, para ser un poquito más profundos, te recomiendo que puedas escuchar el episodio anterior que se llama Cae de Maduro. Y en esta historia se va reflejando que los frutos comienzan a dar resultados si dejamos que la presencia de Dios comience a actuar en nuestras vidas. Obed-Edom, como dijimos, era filisteo. Pausa, abro un paréntesis. ¿Sí? Varios historiadores, varios teólogos empiezan a decir que no, que sí, que puede ser, que era filisteo, que no era filisteo. Recordemos que David en un momento se escapa de Saúl porque Saúl tenía envidia con él, ¿sí? Porque lo quiere matar porque era más famoso David que el rey. Entonces, en una de esas cosas, esos arrebatos que tiene David, se mete con los filisteos y tiene un ejército. Sí, entonces puede ser que David conocía a Obed-Edom. Puede ser que desde ahí es porque vamos a dejar el arca en la casa de él, ¿no? Pero sí sabemos que Obed-Edom era originario de Gat. Entonces, como algunos dicen que sí, otros dicen que no, que puede ser que no era filisteo, vamos a creerle lo que dice la Biblia. La Biblia dice que era oriundo de Gat, que era gateo, que era filisteo. Entonces, estaba rodeado de un entorno filisteo, de una cultura totalmente contraria a la que se creía en Dios. No se creía en Dios, había otros dioses.
Entonces vamos a creerle a la Biblia con lo que dice. Y tuvo 3 meses, pudo disfrutar de la presencia de Dios. Esto significa que tenía, como te dije, tenían otra cultura. Estaba en una ciudad filistea. Seguía estando en una ciudad filistea. Y de rebote, ¿sí?, le cae el arca de la presencia de los judíos. Recordemos que ya había estado en tierra de los filisteos y la presencia de Dios se había manifestado de una forma no tan amigable, de una forma poderosa y ejecutable contra otros dioses de arcillas, ¿sí? Por lo tanto, Obed-Edom tuvo que tomar decisiones. Si quería tener una vida sin complicaciones, tenía que realizar alguna limpieza en su hogar. Mínimamente sacar las imágenes de sus dioses. Habrá acomodado su hogar para que la presencia de Dios se sintiera cómoda y no haya caos en su propio hogar. Seguramente comenzó con una buena intención. Vamos a tener una vida en paz, vamos a tener este tiempo en paz, vamos a tener sin caos, vamos a pasarlo tranquilo. Bueno, vamos a acomodar algunas cosas de casa, habrá pensado Obed-Edom. Es aquí donde yo quiero hacer un parate, donde me quiero detener un poquito. Son esas decisiones que podemos tomar al dejar que la presencia de Dios habite o no en nuestra casa. Si queremos hacerlo, debemos como tomar algunas decisiones para que ella misma se sienta cómoda. La luz y las tinieblas no pueden habitar en un mismo lugar. Si queremos que la luz de Jesús habite en nuestro corazón, hay cosas que debemos modificar. Y esta es la gran diferencia que existía entre Obed-Edom y Abinadab. Durante 20 años no hubo cambios en su vida, solamente fue un mueble en medio del living. Son aceptables ambas posturas, de tener un Dios de mesa ratona donde podemos apoyar las fotos de nuestras familias, o tener un Dios vivo que genere cambios en lo personal y en lo familiar. Obed-Edom, el filisteo, comienza a experimentar al Dios de sus enemigos, comienza a ver bendiciones en su hogar. ¿Por qué no bendiciones monetarias en lo que es la prosperidad? Pero también pudo haber tenido prosperidad en las relaciones familiares. Comienzan a restaurarse, el amor comienza a dar frutos y las peleas comienzan a menguar. Capaz las dificultades que tenían comenzaron a resolverse, o simplemente Obed-Edom y su familia comenzó a tener alegría porque la presencia de Dios había llenado su casa. Hay miles de excusas que ponemos a Dios para que no tome el control de nuestras vidas. Simplemente le decimos hasta acá. Te dejo que mires mi corazón, te dejo que actúes en mi vida, pero esa caja de los recuerdos no dejo que la mires. Haz lo que quieras con mi vida, pero ese sentimiento no lo toques. Quiero decirte que si no dejamos que Dios nos inunda con su presencia, no habrá cambios profundos en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios tome por completo nuestras vidas y como consecuencia las bendiciones nos alcanzarán. Quiero alentarte a que podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, para que Él vaya sacando nuestro dolor escondido, para que vaya restaurando las heridas que nos hicieron y poder ser sensibles a su voz. No hay libro que te enseñe a cómo buscar a Dios. Es tu relación sincera y sin peros, la cual te hará disfrutar de un Dios poderoso. El filisteo durante 3 meses disfrutó de la hora su Dios. Miren qué cambio de paradigma sufrió Obed-Edom. Qué destrucción de bases religiosas comenzaron cuando el Dios vivo llegó a su casa. Tanto fueron las bendiciones que llegaron a oídas de David, que el rey fue decidido a buscarla. Pero no lo hizo como él creía, sino como Dios quería. El arca no fue construida para ser llevada a través de un carro, sino para ser cargadas por el hombre. Y para que cada 6 pasos que uno daba, ¿sí?, se tendría que dar un derramamiento de sangre de un animal. Y además tenía que haber como un clima festivo. Y esto nos habla que en nuestras vidas tiene que haber una alabanza y una adoración constante y estar siempre a cuentas con nuestro Creador. Ese fue el error de David. Tuvo una excelente intención de trasladar el arca, pero no como uno quiere, sino como las condiciones que pone Dios. ¿Querés ser un portador de la presencia de Dios?
¿Crees que tenés algo diferente en tu corazón? ¿Que hay un Dios vivo que te escucha? No son tus métodos, no son tus reglas. Es una vida constante de alabanza y exaltación al Dios vivo. Si hoy te sentís vacío, sin la presencia, o pensás que el tiempo pasado fue mejor que el que estás viviendo, capaz es porque quisiste mover o imponer tus condiciones delante de Dios. Capaz quisiste tomar vos el control de tu vida y dejar a Dios en el asiento de atrás. Abinadab lo hizo, y durante 20 años la Biblia no nos cuenta nada. Sin cambio, sin bendiciones. Tu búsqueda constante hace que Dios no se transforme en un Dios de mesita ratona, en un decorado, en una estampita o en un talismán que usamos solamente en momentos de dificultad. David había aprendido cómo trasladar el arca. Ahora su reino iba a estar centrado alrededor de su presencia. Y así lo fue. ¿Queremos ser portadores de la presencia de Dios? ¿Queremos ser esos agentes de cambio que digan, che, ese chabón tiene algo diferente? Tenemos que movernos en alabanza constante para que la presencia de Dios se sienta a gusto en nuestro corazón. Pero ¿qué habrá pasado con la vida del filisteo? ¿Qué habrá pasado ahora que la presencia fue arrebatada de su hogar? Obed-edom no quiso quedarse en su casa sin la presencia. Cuando la presencia de Dios marca tu vida, no te alejas más de ella. Cuando el Espíritu Santo comienza a generar frutos, no lo dejas jamás. Tendrás malas temporadas, pero jamás te vas a separar de su presencia. Y con Obed-edom pasó lo mismo. Yo voy a ir donde la presencia de Dios vaya. Primera de Crónicas 15 del 19-24 nos dice que él participó en el regreso del arca a Jerusalén. Y en Segunda de Crónicas 26-15 él estaba encargado de la puerta del sur del santuario y sus hijos encargados del depósito del templo. De ser un filisteo a ser levita, de tener al Dios de sus enemigos a servir al Dios vivo. Él y sus hijos sirvieron a Dios. La presencia de Dios en un corazón dispuesto genera fruto. Amigo, amiga, Dios genera frutos. Cuando tu corazón comienza a latir y comienza a llenarse del Espíritu Santo y a llenarse de la presencia de Él, tu vida comienza a cambiar. Y cuando llega a tu corazón, jamás vas a querer separarte de ella. En el capítulo 19 del libro de Lucas, el autor nos relata una pequeña historia de un pequeño personaje, Zaqueo. Según nos cuenta la Biblia, Zaqueo era publicano, recaudador de impuestos. Y estos no eran muy buen vistos en la sociedad, ya que a veces se quedaban con un pequeño vuelto de todo lo que recolectaban. Jesús pasaba por Jericó. Y este personaje, que era de pequeña estatura, se sube a un árbol para poder ver a Jesús, ya que había mucha gente y no podía verlo. Jesús, cuando pasa cerca de Zaqueo, lo mira y le propone ir a su casa. Esto generó mucha murmuración entre la multitud, pero Zaqueo se preparó y arregló su casa para recibir al maestro. Cuando Jesús entró en su casa, de una manera inmediata Zaqueo comenzó a generar frutos, porque se dio cuenta que estaba actuando mal. Lucas capítulo 19 versículo 8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo comenzó a generar cambios cuando Jesús entró en su hogar. Y no hablo de su casa, sino hablo de su corazón. Cuando la palabra de verdad llega a tu vida, tenés dos opciones: o la aceptás y cambiás, o la dejás como una mesa ratona. A Zaqueo le bastó minutos con el maestro para darse cuenta que estaba actuando mal.
A veces pasamos mucho tiempo esperando que el mundo cambie, que nuestra familia cambie, que nuestra casa cambie. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, comienza a actuar y trabaja en nuestras vidas y comienza a generar frutos. Cambio yo, cambia mi casa y puedo cambiar mi comunidad. Si estás expectante mirando cómo Jesús pasa hoy, puede ser que Él se esté invitando a ingresar a tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Si hoy queremos buscar o experimentar a un Dios diferente, Jesús está a la puerta. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos quedamos? No importa por qué o el quién, sino es tiempo de volver y retomar al camino que dejamos. Tanto Obed-Edom como Zaqueo fueron transformados cuando experimentaron de corazón la presencia de Dios. Estoy convencido de que el trato de Dios cambia actitudes, rompe con paradigmas, sana y restaura heridas y relaciones y potencia personas. Pero esas cosas cambian cuando vos cambiás por amor a Dios. Deja que el amor de Dios te inunde por completo. Y para terminar, 2 Corintios 12:9, y te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. En Reina Valera es, bástate de mi gracia. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Necesitamos el amor de Jesús, necesitamos del amor del Padre, necesitamos la presencia de Dios que llene nuestro corazón y nos haga cambiar. Bástate de mi gracia, nos dice hoy, llenate con mi presencia, llenate, porque todo lo demás, tus debilidades cambian, porque el poder de Jesús comienza a actuar en ti. Pero necesitamos ser esas personas que van a la presencia de Dios y dice, Señor, este corazón está incompleto, este corazón es imperfecto, este corazón tiene que ser cambiado, pero yo me someto a tu gracia, yo me someto a tu amor, porque sé que vas a cambiar y me vas a transformar. Con todas mis fuerzas he pasado mucho tiempo tratando de cambiar. No he logrado nada, pero en este tiempo me quiero llenar de tu gracia, me quiero llenar con tu amor, porque sé y porque entiendo que puedo llegar a cambiar. Necesitamos del amor de Jesús. Dios te bendiga. Esto fue todo por hoy. Y como decimos siempre, analizá y meditá en la palabra y aún en esta que acabas de escuchar. Seguinos en Spotify y en YouTube y a través de Instagram en @espejismopodcast. Nos vemos la próxima. Chao. Y esto fue Espejismos. La realidad no es la que ves.